por los procesos de disfunción familiar, los cuadros de ansiedad, depresión, muy ligados a todas estas cosas, y luego la psiquiatría en general. Eh, mm, Félix, al terminar la psiquiatría y la preparación como psicoterapeuta acreditado por la FEAP, Federación de Psicoterapeutas, a lo largo de toda esta trayectoria clínica, ha trabajado en el Hospital Universitario Macarena, en la Cruz Roja, en el servicio, en el Centro de Toxicomanías, en cuya fundación participó muy directamente, en la Clínica Santa Ana, que fue una aventura de aquellos tiempos, que en Gines montaron un centro privado de atención a adicciones de mucho éxito. ¿eh? Trabajaron los dos juntos en aquella época, recuerdo yo ahora. ¿eh? Y fue responsable Félix del servicio de salud mental, de los servicios de salud mental del Colegio Médico, dirigió el PAIME en aquellos años, es miembro de la Sociedad Española de Psicosomática, cofundador de la Sociedad Andaluza, miembro de la Sociedad de Psiquiatría Privada, miembro del Grupo de Encuentros en Psiquiatría Antropológica, miembro de la Sociedad de Patología Dual y esa es de sociodroga alcohol también, ¿eh? Y la otra, la que tú me has dicho, la dirás luego. Muy bien. Félix es padre, está casado, es padre de 7 hijos, y quizás lo que más me ha impresionado a mí en el trayecto de su vida fue la puesta en marcha de Anclaje, una asociación de alcohólicos, tipo Alcohólicos Anónimos, en el que lo ha trabajado con mucho empeño y con mucho éxito. Ha publicado un libro. Viene a ser algo así como mm, lo que nunca te atreviste a preguntar a tu médico sobre el alcohol, o las dudas que tengas sobre el tema del alcohol. Todavía se mete uno, ya como es poco constante, pues dejó la página web por ahí colgada, pero todavía yo me meto para ver, no he logrado con mis críticas que la ponga en marcha, pero hay muchas preguntas de los pacientes y de él mismo en nombre de los pacientes sobre los temas de alcohol. Podría seguir, pero no de razón de tiempo. Y Damián, he tenido otro tipo, aparte de unas cosas muy parecidas de convivencia, tengo la alegría de haber trabajado junto a él más de 15 años en el Centro Médico Psicosomático de Sevilla, donde se estrenó como médico y donde permaneció muchos años como el principal colaborador mío cuando dirigía esa entidad. Y he sido testigo de la calidad de su trabajo, de la precisión, de la delicadeza y la altura de su tarea de clínica, de ambulatoria y donde hiciera falta. Hemos ido él y yo a muchos congresos. Como recuerdo, congreso del Colegio Internacional de Medicina Psicosomática, con sede en Inglaterra y que fue en Madrid, de mucha altura. Y recuerdo como ese día fuimos los dos a, al, al Himalaya, al Zoológico de Madrid, comentando estas cuestiones. Es miembro de la sociedad, de todas las sociedades que he dicho antes, porque él, yo creo que a Feli le ha seguido y se ha inspirado mucho en la dedicación a estos temas en relación con las adicciones a sustancias, alcohol,
y a las adicciones no farmacológicas, no químicas. Es padre de una ya médico de Loreto, que este año ha terminado la carrera de medicina y está en Madrid, estrenándose. Esperemos que se venga para Andalucía y demás. Creo que de los dos podría decir que son expertos en psicosomática, expertos en salud mental, expertos en humanismo médico y, más importante aún, en esa cercanía que he intentado reseñar y destacar a lo largo de estas palabras que son movidas por el cariño y mm, la cercanía que hemos tenido en estos muchos años. Félix, te toca empezar. Voy a hacer un pequeño inciso porque ahora ya tenemos contacto con los compañeros o con los oyentes que estén viéndolo. Perdón por el retraso se ha debido, como suele ser, por causa del directo. No hemos podido empezar, lo único que hemos hecho es la presentación hasta la fecha en este 7º itinerario de Medicina Psicosomática y Filosofía de la Ciencia del seminario de hoy, que se titula ¿Por qué nos hacemos adictos? Las adicciones en la actualidad. Y tenemos a dos ponentes, como acaba de presentar el doctor Manuel Álvarez Romero, que son el doctor don Damián Martín Rubio y el doctor don Félix Reina Galán. Y ya para no quitarles más tiempo a ellos, pues como quieran distribuirse, cuando quieran. Buenas tardes. Sí. Me he quedado con Damián en que iba a hacer una pequeña introducción y iba a hacer como 3 o 4 puntos. Primero, explicar un poquito, explicar un poco qué es lo que entiendo yo por una visión, que no siempre todo el mundo entiende lo mismo. Después intentaría explicar qué es lo que se puede, qué es droga o qué sustancias o qué conductas pueden producir una adicción, cómo se consigue llegar a ser adicto y por último explicar un poquito cómo sería, cómo yo pienso que debe ser el tratamiento de una adicción. Voy a ser muy breve, voy a ser casi muy esquemático, pero bueno, como después tenemos preguntas, si queréis preguntarme, me preguntáis. Yo el primer contacto que tuve con las adicciones fue con la adicción más que había en aquella época. En aquella época solo había alcohólicos y morfinómanos, fundamentalmente. Los alcohólicos, pues la verdad es que no se trataban prácticamente. Había un centro, que era un dispensario que dependía de Madrid, de una institución que era la ISNA, Administración Institucional de la Sanidad Nacional. Entonces había un centro que estábamos 3 o 4 personas, dependíamos de Madrid y no tenemos ni espacio. O sea, hemos ido rotando de un sitio para otro. Estuvimos en la delegación de sanidad, estuvimos en el clínico, en la de la psiquiatría, estuvimos de un sitio para otro. Y allí estaban todos los alcohólicos. Ahí fue donde me entró a mí el gusanillo a entender que era un adicto en aquel momento, un alcohólico. Entonces, yo lo que percibía en aquellos momentos era, primero, que casi nadie quería nada con ellos. Eran unas pacientes que se quedaban casi siempre para el final. Yo empecé a verlas porque era el último residente que había llegado. Entonces, el último residente cargaba con los alcohólicos. Al principio, mis compañeros me decían que eran unas personas que era siempre lo mismo, que era muy aburrido, que no tenía mucho éxito con ellos. Mm, Yo cuando fui tratándolo descubrí 2 cosas. Una, la fuerza que tenía la familia en su recuperación y la influencia que tenía en toda la familia en su recuperación. La diferencia que había entre que acudieran con familias en familia era espectacular. La segunda cosa que yo fui descubriendo, que tiene que ver con lo que explicaba el doctor Álvarez de la Humanidad, es que a un alcohólico, y después lo he visto con el resto de los adictos, una de las primeras cosas que es importante es el primer contacto. El primer contacto se tienen que sentir entendidos, porque normalmente son personas que, como explicaré después respecto a la adicción, son
pacientes que han pasado por muchos sitios, que no se le han mirado cada uno una cosa. O sea, si te ha tenido un problema hepático, le han mirado el problema hepático; si tiene un problema de alguna psicosis, le han mirado la psicosis, pero nadie ha llegado a entender qué es lo que estaba pasando. Entonces se sienten poco escuchados. Cuando uno se sienta delante de ellos, se le entiende, ellos se dan cuenta enseguida que lo entiendes, que no lo juzgas, que no lo trata de vicioso ni nada que se parezca con muchas otras personas. Aquello empieza a funcionar. Y después, la segunda cosa que descubrí es que cuando se trata de esa manera, el resultado es impresionante. El resultado es mucho mayor que en cualquier otro cuadro patológico, de psicopatología. Por eso fue por lo que me fui metiendo. Y después, a los poquitos años de eso, vino el boom de la heroína. El boom de la heroína, que yo creo que efectivamente causó mucha muerte, causó mucho destrozo, pero que era una historia demasiado supervalorada. Yo en aquel momento trabajaba también en la administración, y cuando en principio me dijeron que tenía que hacer un programa de drogas, y como lo que había eran alcohólicos para alcohólicos, de pronto salió una encuesta del FIS, que eso fue en el año 1970 y pico, en 94. En el 94, el 51% de la población española, su segunda máxima preocupación era las drogas. Las drogas asociadas a la delincuencia, los tirones de la farmacia, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Porque los políticos enseguida se dedicaron a decir: no existe el alcohol, lo que es importante es la heroína. Entonces, todo el mundo pasara de heroína, se montaron 2 comunidades terapéuticas, se intentaron montar los centros provinciales. Entonces, lo que funcionaba era la heroína. ¿Qué se hizo con los alcohólicos? Pues se intentó apoyar una serie de asociaciones a las que se le daba una subvención muy pequeñita y ellos tiraban. Entonces, además, se descubrió también, por lo menos yo fui descubriendo, pues yo, por la batalla de la vida, lo he ido siguiendo, yo descubrí una cosa en sanidad que era lo terapéutico, que era la sala de espera. Normalmente se citaban muchas familias y muchos con sus pacientes a la misma hora, distintos días de la semana. Y estaban deseando que llegara ese día para poder tener una tertulia, donde contaban cómo iban, qué había pasado, qué problemas habían tenido. Entonces ahí fue la primera vez que experimenté la eficacia de los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda, que parece que no funcionan, pero son eficacísimos. Y de hecho, si empezamos a hacer estadísticas, yo no he traído ningún número porque me parece que son un rollo. Además, pues, entonces ahí no se llega a ningún sitio. Pero la mayor parte de la gente están tratados por personas que siguen la filosofía de los 12 pasos. Los 12 pasos los sacaron los Alcohólicos Anónimos. Después se han pasado a cualquier tipo de narcóticos anónimos, a jugadores anónimos, se ha pasado a todo tipo de historias. Una cosa curiosa es que Alcohólicos Anónimos, que vuelvo a decir que son las personas que más tratan adictos en todo el mundo, tienen un sentido acusadísimo de la espiritualidad. Si os fijáis, habéis leído los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos. Hay algunos que tienen que ver directamente con el poder trascendente. Así, por ejemplo, el paso número 2, y si llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Hicimos un minuto de inventario moral. En el 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. El 6, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de todos estos efectos de carácter. Y así hay unos pocos más, de los 12. ¿Significa que todos los que van al grupo Alcohólicos Anónimos son religiosos? No. Desde el principio dejan claro que hablan de un Dios, porque cada uno puede entender a Dios como le dé la gana. Y que ahí se admiten ateos y gente de cualquier tipo de religión. Pero lo que sí que es importante es que reconocen la espiritualidad, la trascendencia, y que hay alguien por encima de ellos que tiene que ayudarles, y que eso es importante. Esto es algo que
los diferencia mucho de los alcohólicos rehabilitados. Parece que es lo mismo, entonces muchas veces es difícil distinguir las asociaciones de alcohólicos anónimos y de alcohólicos rehabilitados. Los alcohólicos rehabilitados normalmente trabajan con profesionales. Entonces el modelo que siguen es el modelo Minnesota. El modelo Minnesota, que es un modelo multidisciplinar, pero apoyado por personas rehabilitadas. Entonces se combina el trabajo profesional y el trabajo de los rehabilitados. Ese ahora mismo, en Andalucía en concreto, es el que más desarrollado está. ¿Por qué? Porque los centros públicos son poquitos, están sobresaturados y la gente está tratando de verdad, el mayor número de adictos en Andalucía son personas rehabilitadas, con apoyo de algún técnico. En la actualidad, ¿qué nos está pasando? Pues yo decía que en el año 2019 la población estaba pensando que el problema de la droga era un problemón. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues todo lo contrario. Ahora mismo la preocupación por lo que puede ser una droga es del 0,2%. La imagen de la droga hoy para la mayoría de los ciudadanos, lo mismo que ocurre con la conducta adictiva, de la que también hablaremos, del juego, del sexo y de otro tipo de cosas, son sustancias y conductas más o menos inocuas que nos ayudan a divertirnos y a evadirnos de nuestros problemas o nos da fuerza para seguir el ritmo de vida frenético que llevamos. Esa es la concepción que se tiene ahora. No son sustancias peligrosas, no son conductas peligrosas. Llevamos la vida muy complicada, muy estresada, nos llegamos y eso nos sirve de lubricante para poder seguir andando por el mundo. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención es la falta de peligrosidad, por ejemplo, que se le ve a sustancias como el cannabis. El cannabis ahora todo el mundo, a los chavales no les dan ninguna importancia, piensan que no tienen ningún problema, y la verdad es que un problema de cannabis, aparte que puede producir psicosis y producir un síndrome de motivacional importante, desenganchar a una persona del cannabis no es tan fácil. Parece que no pasa nada, pero no es tan fácil. Para abordar las adicciones, yo tengo cada vez más claro que hay que utilizar de verdad el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial que lo propugnó Engels en el año 1977 en una publicación de Science, pero que, por ejemplo, los que nos dedicamos a adicciones lo habíamos hecho antes. El doctor Álvarez explicaba antes que yo pertenecía a una sociedad que era Sociedroga-Alcohol. Esta sociedad se había formado 8 años antes de que se propugnara el modelo biopsicosocial. Y sin embargo fue la primera sociedad que incorporó no solo a médicos, sino también a psicólogos, a trabajadores sociales y a sociólogos. Porque estábamos convencidos desde el principio que para trabajar este tipo de problemas tenía que ser un equipo multidisciplinar y que había que tratar todos los aspectos, además de tener también algún sociólogo que nos echaba muchas manos. Yo cuando estuve en el equipo de la Cruz Roja, añadía a eso un pedagogo, porque pensaba que también las adicciones, toda la prevención era fundamental y que los pedagogos nos podían ayudar mucho. Siempre que he podido, he trabajado y sigo trabajando en un equipo multidisciplinar, porque creo que es la única forma de hacerlo. Si no, nos podemos quedar con sesgos que nos impiden ver el bosque. Muchas veces el modelo médico yo lo voy a propugnar. Una adicción es una enfermedad cerebral, que además tiene los sitios donde está afectado el cerebro. Pero también hay un trastorno de conducta, y un aprendizaje, y unas presiones sociales y familiares. No solo a la hora de las consecuencias, sino a la hora de originarse. Entonces, o se tiene todo eso en cuenta, o no hay manera de entender nada. Lo habitual es que cada uno, desde su paradigma, cada uno es lo que es habitual, se coge a cualquier persona, le coloca la plantilla del paradigma, si le viene bien, bien, si no, es un problema suyo que no pone atención ni interés. Y es cada vez más difícil, y a lo mejor estoy
un poco exagerando, pero yo creo que es más difícil que los terapeutas nos adaptemos al paciente que tenemos enfrente, sino que queremos que los pacientes se adapten a nuestro modelo. Eh, yo me pensaba enrollar, pero lo voy a perdonar con cosas de historia que me gusta mucho y yo la verdad es que muchas de las cosas que aprendí es a través de la historia. Solo dos o tres detallitos. El primero, que aunque muchos libros, sobre todo en internet, en artículos, siempre se historia de las adicciones. Entonces, pues las adicciones van unidas al origen del mundo y desde los primeros habitantes hay adictos. Yo no creo eso que sea así. Yo creo que efectivamente se ha consumido todo tipo de sustancias desde el principio del mundo casi, pero que no ha habido tantos adictos. ¿Por qué? Porque normalmente, primero, porque cada zona tenía una droga suya. Lo mismo que nosotros tenemos el alcohol y en Chile está la coca y cada sitio tiene su droga. La mescalina está en otro sitio. Lo que se utilizaba en dos situaciones muy concretas y muy localizadas. Una eran ceremonias religiosas, que utilizaban para poder llegar más al poder superior, y se utilizaban en la fiesta. Y la fiesta se utilizaba para poder distraerse y evadirse. Pero era en momentos muy concretos y muy controlados socialmente. Entonces sí que había consumo, pero no había un consumo que pudiéramos llamar que fuera adictivo, por lo menos en una gran mayoría. ¿Cuándo empieza esto? Lo que sí es cierto, y lo veremos, lo voy a apuntar ahora y después lo volveré a apuntar a la hora de por qué se origina la adicción, que las drogas siempre han sido un negocio y han sido causa de guerras. Yo, así por pasar muy deprisa, yo recuerdo las dos guerras que hubo sobre el opio entre los ingleses y los chinos, y perdieron las dos veces los chinos por llevar opio a la India. Y ahí hubo casi 8 años de guerra entre las dos guerras que hubo. Hubo otra guerra comercial esta vez, no de guerra, que era entre los franceses y los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses no querían que los franceses le llevaran coñac a Inglaterra. Entonces ellos fabricaron la ginebra, empezaron a fabricar ginebra, empezaron a tener unos problemas con la ginebra, que ni os cuento. Entonces a los 4 años de tratar de hacer todo aquello, empezaron a dar marcha atrás y a poner leyes restrictivas sobre la ginebra. ¿Las drogas son buenas o malas? Pues desde la mitología ya viene esa pelea. Se tiene apuntado aquí algunas cosas muy rápidas, que por ejemplo el Dionisio alaba el uso del vino, porque produce el dulce placer del sueño y el olvido de los males. Sin embargo, Penseo acabó vencido y decía que estaba en contra porque provocaba la lujuria de las bacantes, que eran las adoradoras de Baco. Entonces, desde el principio, incluso los dioses, había peleas en las que uno decían que era bueno y otros eran malos. Eso sigue pasando ahora. Ahora, cuando uno se va a un grupo de adictos, una de las cosas que sale mucho es que siempre tienen el angelito bueno y el angelito malo, y que siempre están peleándose. Cuando empiezan de verdad a poder, bueno, otra cosa importante es que hay culturas que hay drogas que son símbolos de una cultura. Por ejemplo, el movimiento hippie. El movimiento hippie, el uso del LSD y la mescalina era como un signo identificativo de los hippies. Y esto pasa en otro tipo de tribus urbanas, que cada droga tiene su... Entonces, después terminando diciendo que muchas drogas de abuso de las que tenemos ahora, la mayoría de ellas tuvieron un origen medicinal. O sea, le fabricaron laboratorios farmacéuticos. Así, por ejemplo, tenemos que la cocaína que se fabricó en 1859 en un laboratorio alemán, la Bayer fabricó la heroína, Merck fabricó el MDA, etc. ¿Sí? Y al principio eran cosas, por ejemplo, yo qué sé,
La morfina era para cuidar, por supuesto, el dolor, pero también para curar otro tipo de cosas, como el alcoholismo. ¿Mm? No, tampoco me quiero entretener en eso porque si a alguno le interesa, la verdad es que leyendo un poquito cómo ha ido la historia, qué drogas han pasado, cómo se han utilizado, uno aprende bastante. La, la tercera cosa que quería exponer es qué puede generar una adicción. Pues hasta hace muy poquito, adicción generaba las drogas. ¿Qué son las drogas? Pues según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Y también hay otra definición sobre sustancias psicoactivas, que son las que producen la adicción, que son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo, los procesos de pensamiento de un individuo. Los avances de la neurociencia nos han permitido conocer mucho mejor cuáles son estos procesos entre los que actúan estas sustancias. Las drogas se han clasificado a lo largo de la historia de muchas maneras, por su origen, si eran naturales o eran sintéticas, por su estructura química, por su acción farmacológica, por las manifestaciones que su administración producía, la contexto humana, por su consideración sociológica, por su peligrosidad, un tiempo en que era la droga dura, la droga blanda. Otra clasificación era si legales e ilegales. Hay muchas. A mí la única que me ha servido siempre y me sigue sirviendo es por el efecto que hace. Y al final, si nos fijamos en el efecto, hay tres tipos de drogas. Y aunque todos los días los laboratorios están sacando drogas nuevas, donde ponen nombres nuevos, pues hay unos efectos distintos, al final son o estimulantes, o depresores, o alucinógenos. No hay más. Y mezclas. Creo que hay muchas mezclas de unas con otras. Pero eso es lo que te sirve y la clínica, por lo menos yo sé dónde estoy con esa clasificación tan fácil. Pero es que además, recientemente, aparte de la droga, han surgido las adicciones comportamentales. ¿Qué son las adicciones comportamentales? Pues son conductas repetitivas que resultan placenteras, pero que de tanto repetirlas acaban generando lo mismo exactamente que el otro tipo de droga. Una pérdida de control y una dependencia. Y por supuesto, esa persona que se ha enganchado a una conducta empieza a perder tiempo para todo lo que no sea esa conducta. ¿Mm? Y hay una, eso, la más abundantes ahora, por lo menos las que yo voy a encontrar en la consulta, son al juego, a las nuevas tecnologías, a la comida, al sexo, a las compras y al ejercicio físico. Son las que yo por lo menos voy viendo en la consulta. Las clasificaciones internacionales, la única que tiene colocada ya la etiqueta de adicción es la del juego. Las demás están ahí en trámite, hay muchas discusiones, se sabe que sí, que tienen lo mal, pero todavía no están clasificadas como tales. Y por último, hay otro tipo de dependencias, que quizás sean las más complicadas de todas, que no tienen. Y esas son las afectivas. Las dependencias afectivas son tres. Las dependencias emocionales, que ahora son frecuentísimas, porque ahora mismo las relaciones son cada vez más curiosas, entonces uno depende emocionalmente o maltrata al otro, lo utiliza. Entonces, en ese juego, el que se engancha emocionalmente lo tiene claro. Es dificilísimo salir de ahí, y de ahí vienen abusos, malos tratos y vienen un montón de cosas. Después está la codependencia. Codependencia es lo que le pasa a muchos familiares de adictos, es que viven la adicción con más intensidad que ellos. Un adicto, entre otras muchas cosas, se caracteriza porque vive para su adicción. Un codependiente vive para la adicción del cónyuge o de quien sea, del hijo, de la madre, lo que sea, pero vive con más intensidad. Entonces, hace mucho tiempo, ya un terapeuta familiar, el Peter Stingland, sacó el libro que se llamaba La familia alcohólica, donde hacía una distinción clara, o muy clara, entre lo que era una familia con un dependiente o una familia dependiente. Entonces, la familia con un dependiente tenían un problema, lo atendían en la medida posible, pero cuidaban sus límites y seguían viviendo y haciendo sus cosas. La familia dependiente giraba todo alrededor de la dependencia, de la visión. Entonces, cuando
los que tratamos estas cosas, una cosa importante es detectar esto, porque la situación y el tratamiento es distinto. La cuarta cosa es una adición. La palabra adición proviene de la palabra latina adictus, que es la que se denominaba al deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. Uno tenía una deuda, no pagaba, se vendía como esclavo. Y se refería, por tanto, esa palabra a la pérdida de libertad que producía el no poder pagar. Se utilizó por primera vez refiriéndose al tabaco en el año 1779. Antes no se planteaba nada en esto de la visión. Y en 1901, los psiquiatras Kurz y Kraepelin lo utilizaron para hablar del alcohol. Y decían que era un adicto al alcohol aquel que no podía abandonar el alcohol a pesar de las consecuencias negativas que le estaba produciendo. En muchos folletos y muchas historias que se hacen sobre adicciones, sobre todo para hacer cosas de prevención, se dibuja mucho esta idea. Es como una persona adicta o está dentro de una botella o está encadenado a alguna sustancia, a alguna conducta, pero es la sensación esa de pérdida de libertad. Y además de ser una adicción y una pérdida de libertad, es una enfermedad. Es una enfermedad rara. Es una enfermedad muy rara porque no reúne las características de las demás enfermedades. ¿Por qué? Porque con cualquier enfermedad que tengamos nosotros, lo primero que hacemos es pedir ayuda e ir al médico. Y decir que me duele la cabeza o que me duele lo que sea. O que no sé lo que me pase, pero tengo algo. Un adicto rarísimo que pide ayuda. En segundo lugar, uno tiene una enfermedad y le ha venido. O sea, que me ha cogido el COVID, me ha cogido un cáncer, me ha cogido un cólico nefrítico, pero yo no tengo la culpa de esto. Pero el adicto es el que ha buscado la sustancia. Es como si, aunque sea causa-efecto, es como si yo dijera que un EPOC no es una enfermedad porque un EPOC se la buscó no por fumar. Es verdad que se la buscó no por fumar, pero el EPOC es una enfermedad y se puede morir de ella. Y por otra parte, otra rareza de esta enfermedad es que los síntomas son muy llamativos. Y, entre otros son la mentira y el engaño. Y eso es así, pues así a medias. Es así a medias porque uno de los síntomas característicos de una adicción es el autoengaño. Al propio paciente le cuesta mucho trabajo reconocer que está haciendo cosas que no quiere hacer. Porque otra de las características de la adicción es una pérdida de la voluntad, una pérdida de la motivación, y él se da cuenta que poco a poco va dejando de hacer cosas que no quiere hacer y no es capaz de hacer otras cosas que sí que quiere hacer. Entonces empieza por mentirse, se autoengaña. Y se llega a una historia que uno no puede creerlas. Yo cuando estaba en el país me recuerdo a una persona que era médico, era un tratamiento de médicos, entonces como tenía un problema con la sustancia, teníamos que, después de un tratamiento, se incorporó a trabajar, pero tenía que ir al jefe a que le hiciera un control antes de empezar a trabajar, porque estaba limpio y no había consumido nada. Pues esa persona iba sabiendo que había consumido, pero estaba tan convencida de que no, que iba al jefe a hacerse el control cuando salía positivo. Y eso lo hacía una y otra vez. O sea, eso es una negación a tope. Se da muchísimo y muy frecuentemente en las mujeres alcohólicas, que por cierto ahora están apareciendo en abundancia. ¿Eh? No hablar de eso. ¿Quién organizó su concepto de enfermedad? La primera persona que organizó el concepto de enfermedad fue Jelinek, en los años 1960. Y entonces él era un sociólogo era muchas cosas, pero fue contratado por Alcohólicos Anónimos para hacer un trabajo. Entonces él escribió un libro, se llama La enfermedad alcohólica, donde lo que trataba es de quitar... Digo agua, así que me quedo sin voz.
pues tratar de que al alcohólico se le tratara como un enfermo y no como un vicioso. Porque hasta hace poco tiempo, y todavía ocurre, una de las dificultades que tiene el paciente para conocer su adicción es que nosotros, la mayoría, sanitarios incluidos, identificamos el adicto como una persona que está tirada en la puerta de una iglesia, que está sin techo, y no es verdad. Un adicto puede ser un gerente de una empresa, y un adicto puede tener cualquier tipo de trabajo y una familia, por lo menos durante un tiempo. Después la cosa se va complicando. Pero la adicción, ¿en qué consiste? Yo no me voy a meter ahora en las áreas cerebrales, los neuroreceptores, porque también eso no es otro lío. Otro lío, pero que está muy claro. O sea, que se sabe exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que se afecta y qué es lo que se produce. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Lo primero es una pérdida de control. Entonces, si algo se caracteriza una adicción, es porque uno no tiene el control ante una sustancia o ante una conducta. Y eso puede pasar de dos formas distintas. Hay muchas personas que vienen a la consulta y te dicen, no, no, yo no soy adicto porque yo me puedo pasar 2 meses, 3 meses sin consumir. Lo que pasa es que cuando empiezo, ya no acabo. Entonces, no pasa siempre, pero conforme va pasando el tiempo, es como el que juega a una ruleta rusa. Al principio le pone una bala. Una vez suena, otra vez no suena, pero conforme va pasando el tiempo, es como si le fuera metiendo al revólver, le fuera metiendo más balas. Al final siempre se descontrola. Y otro tipo de personas han perdido el control porque no pueden dejar de consumir nunca. No pasa un día, se da, por ejemplo, mucho en el alcohol, que son personas que necesitan desde por la mañana estar bebiendo. Y es muy curioso porque este tipo de adictos, en concreto de alcohólicos, hay muchas veces que son indetectables porque no tienen grandes problemas. Muchas veces se descubren en los hospitales en trauma. Tienen un porrazo en un coche, y se quedan sin beber en varios días y entran en un delirium tremens. Pero ya se tengo un delirium tremens y nadie sabía nada, pues porque era alcohólico. Bebía todos los días, pero como no organizaba nada, todo el mundo, y aquí estamos acostumbrados a beber todo el mundo, pues tan tranquilos. Voy un poquito, voy a saltarme cosas. Entonces, eso es una adicción. O sea, una adicción es la pérdida de control. Hay una serie de síntomas, pero si os queréis después los cuento, si no los cuento. Además, ahora, antes se planteaba que, bueno, era adicto, no era adicto. En las últimas clasificaciones se hablan de que la adicción puede tener distintos grados, puede ser leve, moderada o grave. Depende también del nivel de adicción, el tratamiento también va a ser distinto. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se ha planteado periódicamente. En los años 60, algunos psicólogos plantearon que para qué había que dejar la abstinencia, pero lo importante, el objetivo era tener un beber controlado, un tal sobre. Entonces hicieron unos estudios y al principio pareció que dio muy resultado, pero haciendo un seguimiento de 3 años se descubrió que aquello era un desastre. Últimamente se ha vuelto a plantear eso, incluso la industria farmacéutica ha sacado algún fármaco con su intención de conseguir un beber controlado. Pero si se pierde el control, si el fármaco actúa sobre esa impulsividad, posiblemente sea capaz de sostenerlo. Eso algunas veces funciona, pero hay que hacerlo muy medido con un programa y no con todo el mundo. Eso funciona cuando una dependencia es leve. En la dependencia mediana y grande no suele funcionar. ¿Por qué se hace un adicto? Pues uno se hace adicto porque primero empieza a consumir una sustancia o una conducta. ¿Y por qué se consume? Pues, ¿por qué se compra una lavadora? ¿O por qué se compra un traje? Pues porque hay una oferta, hay una demanda, hay unas necesidades, ¿no? El tema de la sustancia siempre tiene la misma perspectiva. Hay alguien
Primero, hay lucro en todas. Si no hay lucro, difícilmente va a haber algo que prospere. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay una oferta, la publicidad está funcionando mucho, entonces lo que se trata es de que demostrar o hacer extender lo importante y lo bueno que es consumir algo o hacer algo. Me da igual que sea una ginebra, que sea el hachís o que sea una maquinita o un juego concreto de Blackstar. Depende de lo que vaya a vender, van a utilizar unos mecanismos distintos de publicidad. No sé, hay cosas, si por ejemplo los chavales no ven la tele, no van a anunciarle cosas en la tele. Se lo dan por redes sociales, por revistas o por canciones. Entonces, la publicidad es una cosa que también es interesantísima, pero que no es el motivo de esta charla. ¿Qué es lo que hace que un chaval joven, bueno, en las últimas encuestas se han hecho, se empiecen a pedir sustancias? Pues fundamentalmente los motivos que aducen son la búsqueda de los efectos de la sustancia. Hay sustancias que desinhiben. Si uno es cortadito y quiere ligar, pues lo normal es que se tome algo. Si uno está con problemas en casa con los padres o con quien sea, con los estudios o lo que sea, porque quiere evadirse. ¿Sí? Entonces van buscando el efecto de la sustancia. Van buscando evadirse de los problemas. Entonces es todo muy radical. O sea, ahora cada vez más frecuente, ya no solo los jovencitos, sino en todo el mundo, como separar el mundo en dos. El tiempo de trabajo, se acaba el viernes y ya me olvido. Entonces, en el viernes fiesta y droga, comer y hacer lo que se puede. Y son como dos mundos distintos, ¿sabes? Estoy corriendo demasiado y apretadísimo y después me despéndolo. Evitar el rechazo social de los chavales. Pues claro, si no van a una botellona, ¿dónde van? Llegan en su casa con los papás. Integrarse en el grupo de iguales, incrementar su confianza en situaciones sociales y mejorar el nivel de popularidad. Entonces, una cosa que es importante es que se pueden llegar a tener problemas con el consumo de drogas sin ser adictos. Que muchas veces pensamos que solo son los adictos los que tienen problemas, y no es cierto. Volviendo otra vez al adolescente. Los adolescentes ahora consumen mucho, tanto alcohol como otro tipo de sustancias, lo consumen de una manera muy rápida y tienen un montón de problemas. Tienen intoxicaciones graves, que llegan al coma, y algunos se mueren, tienen muchos accidentes de tráfico, tienen agresiones, tienen peleas, alteran el orden, tienen una afectación cerebral importante porque el cerebro no está maduro. A nivel estructural y funcional puede haber un deterioro importante. De hecho, la mía llevan como 7 o 8 años que investigan casi fundamentalmente eso, el daño que se hace la droga en el cerebro adolescente, sobre todo con los atracones de sustancias de alcohol. En los adultos, ¿qué pasa? Pues también pasa exactamente lo mismo. Un adulto puede tener un accidente sin ser alcohólico. Basta que se haya ido a una fiesta, a tomar 4 copas, además, coge el coche y la lía. Y tiene consecuencias graves. Y es por culpa del alcohol, pero sin ser adicto. Una señora que esté embarazada, si bebe, puede tener un síndrome alcohólico fetal en la barriguita. Podría poner muchos ejemplos. Pero quiero decir que muchas veces se piensa que solo el alcohol y la droga dan problemas a las personas que son adictas, y no es cierto. De hecho, hay cada vez más artículos que propugnan, al principio son los más ayatolas los que tienen la bandera, que alcohol cero. Entonces propugnan que se haga lo mismo que con el tabaco. Bueno, que al final va a fumar el que quiera, pero que ponga que es veneno, que mata, y que ponga todos los efectos del alcohol. El alcohol puede producir hasta 60 enfermedades distintas, cáncer incluido, varios de ellos, y es un problema de salud importantísimo para la Organización Mundial de la Salud. Y por último, la visión. Hemos visto que se consume porque las sustancias están en la calle, la mano quiere buscarla, te la traen. Hay gente interesada en que tú consumas porque ganan dinero, tanto el que vende la maquinita para jugar
como el que tiene una web con porno, como ahí hay gente ganando dinero y te lo llevan, tiene disponibilidad absoluta de cualquier cosa. Cuando se mantiene mucho tiempo esta exposición en el cerebro, empieza a haber una neuroregulación cerebral, los efectos de dicha sustancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se toman todo este tipo de cosas? Fundamentalmente para obtener placer. Pues se habla mucho de la dopamina, que es el centro del placer. Y entonces eso hace, se va creando un condicionamiento que cada vez necesita uno más para conseguir el mismo efecto, lo de la tolerancia, y que vaya en incremento hasta que uno queda totalmente con esa estructura del sistema límbico totalmente deteriorada y hacen que ya sea difícil salir de ahí. Por último, el tratamiento. Yo voy a leer unas cosas que propugna la NIA, que es la sociedad americana que estudia las adicciones. Son 8 puntos, pero lo leo y después explico 3 cositas de qué es lo que yo hago. Lo que te dicen ellos es, primero, necesitamos un modelo integral que contemple todas las dimensiones que participan en el fenómeno de las adicciones. No es posible seguir contemplando modelos fragmentados que olviden o menosprecien las aportaciones de los demás. A ver. Bueno, el modelo integral es lo que decía al principio, que hay que mirar todos los aristas, si no, no se llega a nada. Segundo, la adicción es una enfermedad compleja, pero tratable, que afecta el funcionamiento del cerebro y del comportamiento. Tercero, el tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento. Esto hubo una teoría de que para ver si la gente está motivada a tratarse había que hacerlo esperar. Es un disparate. Y se sigue haciendo. Cuando un adicto dice sí, hay que ir a por él. No se puede esperar. Dice no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. Es de suma importancia lograr una combinación adecuada del tipo de ambiente, la intervención y el servicio de tratamiento con los problemas y las necesidades particulares de cada paciente. El tratamiento eficaz abarca las necesidades diversas de la persona, no solamente su problema de abuso de drogas. Para que el tratamiento sea eficaz, debe no solo abordar el problema del abuso de drogas del paciente, sino también cualquier otro problema médico, psicológico, social, vocacional, legal que tenga. La duración aproximada del tratamiento depende del tipo y la severidad de los problemas y las necesidades de cada persona. Las investigaciones indican que la mayoría de los pacientes requieren por lo menos 3 meses de tratamiento para reducir de forma significativa o detener el consumo de drogas, pero que los mejores resultados se logran con periodos más largos. La terapia individual y de grupo, además de otros tipos de terapia de la conducta, son las formas de tratamiento más comunes para el abuso de drogas. Para muchos pacientes, los medicamentos constituyen un elemento importante del tratamiento, especialmente cuando se combinan la orientación psicológica y otros tipos de terapia de conducta. El tratamiento de cada paciente debe ser evaluado continuamente y de ser necesario modificado para asegurar que se mantenga a la par con cualquier cambio en su condición. Y muchas personas con problemas de drogadicción, y esto no se tiene muchas veces en cuenta, también tienen otros trastornos mentales que hay que tratar a la vez. O sea, si un adicto tiene una depresión o tiene un trastorno de personalidad o un trastorno de ansiedad y no se trata, vamos mal, porque están repercutiendo uno en el otro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el tratamiento? Lo primero, para hacer algo de lo que hemos dicho aquí, es hacer una evaluación muy buena. Empezando por lo que nos han enseñado siempre, por el motivo de la consulta. El motivo de la consulta es casi siempre un misterio, porque a nosotros nos dicen una cosa, pero después otra. Y la persona que ha mandado a esa persona al tratamiento, puede ser el padre, la mujer, el juez, el motivo que tiene es otro. O sea, hay mucha gente con distintos motivos que se están matando ahí unos a otros o están en lucha. Entonces nosotros tenemos que saber detectar eso, para empezar. Y después tenemos que hacer una evaluación de su historia psicológica, haciendo un análisis funcional de cada una de las etapas de su vida y la situación actual,
tenemos que hacer una patología, como en cualquier cosa en salud mental. Tenemos que ver el grado de dependencia que tiene. Tenemos que saber si hay una comorbilidad. Importantísimo conocer su genograma, pues así vamos a saber qué gente nos puede ayudar y qué gente nos puede dificultar el tratamiento, entre otras cosas, y algunas pruebas que se hacen de personalidad. Después, una vez que se ha hecho eso, hay como 3 etapas. La primera es desintoxicarlo. Lo normal, en el 90% de los casos, se puede hacer a nivel ambulatorio y con cierta facilidad. ¿Cuándo está indicado el ingreso? Cuando hay una enfermedad muy grave, concomitante, que hay que tener cuidados médicos, cuando no tiene soporte social ninguno, un adicto solo difícilmente se va a desintoxicar, o cuando la familia está superada, pero un poquitas indicaciones más. Después, una vez se desintoxica, hay una segunda fase en la que tiene que aprender a evitar las recaídas. Y para eso, como las recaídas van asociadas a algunos disparadores, que pueden ser internos o externos, que son los que generan el ansia de consumir, eso hay que detectarlo y trabajarlo. Eliminarlo cuando se puede e intentar enseñarlos a aproximarse a ellos. Y por último, tienen que procurar salvar lo que han perdido. Normalmente cuando una persona llega al tratamiento han perdido muchas cosas: trabajo, familia, dinero, depende de qué haya tomado, qué haya hecho, tiene una cantidad de problemas. Eso lo tiene que recuperar, tiene que cambiar de estilo de vida. Y después hay una última fase, que es conseguir que, una vez que ya sabe, está abstinente, sabe cómo evitar las recaídas, ha recuperado parte de lo que ha perdido, no siempre recupera todo, tiene que aprender a vivir bien y a ir creciendo como persona. Porque la mejor prevención para una recaída es que esa persona siga abstinente, pero contento y haciendo cosas. Si una persona deja de estar abstinente, o sea, mantiene la abstinencia, pero está amargado, eso no madura. Entonces, que esas son las fases que yo, así, muy bote pronto, pienso que son las que hay que tratar, las que me trataron a mí. Bueno, ¿se escucha algo? Porque hoy hemos venido dos lisiados. Estoy con licipaína, con agua, con lo que puedo. Me lo traía escrito, digo, porque no sé si voy a acabar. Entonces que alguien siga leyendo, ¿no? Pero lo que traía escrito era un rollo, porque eran fármacos, eran sustancias que se están consumiendo. Entonces, bueno, pues me voy a inventar un poquito la conferencia. Como ha dicho Manolo, a quien le estoy muy agradecido porque fue el que me enseñó a no hacer preguntas absurdas al paciente y preguntar lo que realmente importaba para la historia clínica y para el tratamiento. Y a José Ignacio, porque fue mi profesor en el máster de terapia familiar y sistémica, aunque tengo que decir que la sistémica la uso poco. Pero, como ha dicho Manolo, una hija mía ha acabado en Madrid medicina. Y en una de las intervenciones que yo tuve, después me dijo: papá, me ha gustado mucho, pero tienes que empezar con una anécdota para captar la atención. Entonces, para los que todavía no están dormidos, a ver si... yo quería preguntar primero si alguno de los que están aquí piensa que el placer es algo malo. Javi. ¿Todo el mundo piensa que el placer es algo bueno? ¿Todo el mundo piensa que el placer es algo bueno? No es bueno el placer. El placer es fundamental en nuestra vida. Si no, no podemos seguir vivos. O sea, yo he agradecido mucho pegarle 2 buches de agua a la botella esta, porque me encontraba mal. Entonces, no he tenido una gran conciencia del asunto, pero sí he notado que me servía. El placer sexual, si no, no estaríamos aquí ninguno, porque es un rollo tener niños y levantarse de madrugada. Bueno, no compensa, ¿no?
Y si no sintiéramos placer al comer, pues tampoco. No comeríamos. Sería absurdo, ¿vale? La anécdota que quiero contar. Estoy tratando a un sin techo que me mandó Caritas y yo creo que una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que los ricos lloran y los pobres ríen. Y este me ha enseñado a mí cosas, ¿no? Lógicamente es complicado que una persona sin techo deje de consumir, pero me enseñó que en estas lluvias últimas que ha habido, él tiene refugio, ¿verdad? Se refugió en un sitio donde había otro sin techo mayor durmiendo. Se estaba tapando con un cartón y se dio cuenta que él tenía una manta. Y entonces se acercó y le dijo, ¿quiere usted la manta? Mañana, si no le hace falta, me la deja doblada aquí que ya la recojo yo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tenemos tendencia a identificar a la gente por el aspecto que tienen o por el estatus que ocupan o por la conducta que tienen. Y la mayoría de la gente que yo me he encontrado que tiene una adicción son gente noble, buena, pero han tenido la desgracia de tener un despiste, una metedura de pata o un ambiente malo. Y yo digo esto porque, ¿por qué me ha enseñado esto? Porque es muy importante la adherencia al tratamiento, el que haya una gran empatía con el paciente. Y yo eso lo aprendí de los pacientes. Yo he tenido una vida bastante privilegiada en la que no he tenido muchos dolores, pero sí he estado rodeado en la consulta de gente con grandes sufrimientos y donde la familia ha sufrido mucho también, ¿no? Yo creo que eso es importante, el aprender, aunque no tengamos esa experiencia, de ponernos en el sitio de esas personas que piden nuestra ayuda. Como comprenderéis, las cosas que he ido apuntando son un poco desordenadas, pero creo que darán pie a poder luego hablar sobre estos temas, ¿no? En este sentido, recuerdo una vez que, la primera vez que vi a un ciego en la consulta, una ciega, me puse en su lugar y cuando la senté delante mía, le pregunté el nombre, quién la había mandado, etcétera. Digo, ¿qué piensa usted de mi consulta? Me dijo, pues creo que es amplia. Digo, vamos a verla. Entonces fui otra vez a la puerta de entrada y le dije, ¿desde dónde está usted? ¿Qué es lo que ve? Y me dijo, bueno, hay una mesa aquí, o sea, lo que ella había tocado, había... Digo, pues efectivamente, luego pasé a la sala de espera y le expliqué cómo era aquello. Aquí hay un sofá de color verde, no sé qué tal. Y bueno, así la fui paseando por la consulta hasta que llegamos hasta mi despacho. Entonces, digo, ¿y yo cómo soy? Y dice, usted tiene una voz muy bonita. Digo, bueno, estupendo. Y, ¿pero cómo soy? Entonces le hice que me tocara la cara, que me tocara la cabeza. Uy, qué cabeza más chica, ¿no? Me tocara las manos. Y yo creo que, aunque yo tenía la idea de que no se puede ser amigo de los pacientes, con los años llega uno a hacerse amistades, porque claro, si yo he tratado a un señor que ahora estoy viendo a sus hijos, a sus nietos, estoy metido en su familia, que a la hora de jubilarse es un problema. ¿A quién le dejo yo? A esta familia, porque yo formo parte de ella, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante. La adherencia al tratamiento es muy importante que haya una sintonía con el terapeuta. Si no, ya puede ser uno catedrático o lo que sea, pero eso es fundamental. ¿Con qué me encuentro yo en la consulta? Pues con mucha gente en la que no sé por dónde empezar, porque le faltan los esquemas básicos para funcionar en la vida bien. Hace poco, hace cosa de 4 meses, a mi hija, cuando venía de vacaciones de Madrid, la metía detrás del paciente pidiéndole permiso y ella iba aprendiendo cómo se trata al paciente, qué se le pregunta. Y una de las veces, una chica de la misma edad que ella
yo veía que había pocas posibilidades de hacer psicoterapia con ella. Entonces le estuve preguntando cosas, si sabía algo de la actualidad, si tenía algún tipo de afición, y vi que había poco sitio donde agarrarse, ¿no? Le pregunté, bueno, ¿qué te parece lo del rey de España? Y me dijo, ¿el rey de España? Digo, siempre que se ha tenido que ir a vivir fuera y tal. Logré sacarle que se llamaba Juan Pablo, que se llamaba, ¿cómo se llama el rey de España? Juan Carlos, Juan Carlos. Y bueno, mi hija estaba un poco asombrada, ¿no? Digo, bueno, pero ¿y el otro rey? El otro rey. Y después de pensarlo mucho, me dijo, Trump. Bueno, entonces tiene uno que saber quién tiene delante. Es decir, que hay poca psicoterapia se puede hacer. A veces dice, bueno, pues me voy a contentar con prescribir unos fármacos, ver si hay efectos secundarios, seguirla, estar, que haya un poquito de enganche, ¿no? Pero realmente decía que a veces los esquemas con los que funciona la gente son tan erróneos que es muy complicado establecer una terapia adecuada si no planifica uno con mucho tiempo el tema. De bueno, vamos a intentar quitar el síntoma, pero aquí hay que enseñarle cosas. Cuando mi hija tenía unos 5 años en el colegio, hubo una escuela de padres donde me apunté, pero pensando que yo sabía mucho y que allí no iba a aprender nada. Pero bueno, para que mi mujer aprenda algo, ¿no? Y en la primera sesión, una señora que era ingeniero nos puso un esquema que a mí me ha servido mucho en mi vida y que cada vez que doy alguna charla sobre prevención primaria en adicciones, en los institutos, o la proyecto, ¿no? Aquí no la voy a proyectar, pero voy a explicar cómo es. Es un triángulo que tiene varios niveles. Los dos niveles de abajo, el primero es emoción y encima está sentimientos. Cuando yo le pregunto a los chavales si me saben distinguir una cosa de la otra, rara vez lo saben distinguir, ¿no? Y yo digo, mira, la emoción es lo que yo sentí cuando conocí a mi actual mujer, ¿no? A mi primera mujer, que es la única que he tenido. Y eso fue algo que me atrajo, se me impuso. Yo ahí no tenía nada que me moviera hacia eso, simplemente por mi manera de ser o por la formación del gusto que yo tengo, por lo que sea, me atrajo. Pero eso ya te da pie al sentimiento. Es decir, ahora voy a poner en marcha la estrategia de quién la ha traído, dónde vive, me voy a pasar por su casa a ver si coincido con ella. Hay una voluntad de querer continuar esa experiencia positiva. Siempre las madres, cuando explico esto en un instituto, me dicen, bueno, ¿y a mi hijo por dónde tengo que empezar yo? Señora, usted conoce a su hijo, usted sabrá, ¿no? Porque el esquema este, la puntita que está abajo, que es muy chiquitita, pone principios. Y entre los principios, las emociones y los sentimientos, hay dos niveles más. Uno que es hábitos, que está debajo de principios, y otro que está en medio, que se llama actitud. Entonces, si en la consulta un paciente aparece porque va obligada por sus padres, o porque mi mujer no sé qué, o porque es complicado hacer un cambio de actitud. Y sin un cambio de actitud no se puede tratar nada en adicciones. Pero luego hay que ver si esa persona que tiene esa buena actitud tiene unos hábitos adquiridos que es complicado cambiar. Entonces hay que decirle paciencia, porque conseguir un hábito malo se lleva tiempo y sacarlo y convertirlo en algo bueno lleva más tiempo todavía. Por tanto, puede haber recaídas, puede haber momentos en los que te encuentres mal y eso está en el guión. Y hay algo muy importante, que es el tema de los principios, ¿no? Antes hemos hablado del placer. El placer es algo bueno en principio. ¿Dónde se aprenden estas cosas? Se aprende en la familia. ¿Se oye? Sí. Se aprende en la familia. Dice uno, pero bueno, todas las familias no. Desgraciadamente cada vez menos familias. Porque, ¿qué ejemplo tienen los niños en las familias? Padres que se insultan, padre que aparece, que sigue haciendo su vida como si no estuviera casado y que muchos días llega a la 1 de la mañana, a las 2, porque está con sus amigos.
padre que no se pierde ningún tipo de satisfacción y que se va a jugar al golf, o que se va a pescar, o que se va de cacería, o simplemente que pierde el tiempo viendo la tele. Entonces, si no hay una familia donde haya un poquito de privación, donde haya un estilo austero, no digo yo que se quite el aire acondicionado cuando hace calor o que no se ponga la calefacción cuando hace frío, pero sí donde los hijos vean que los padres se privan de cosas voluntariamente y podrían tener acceso a ellas. Eso hoy en día no está en el ambiente. En el ambiente está conseguir las cosas cuanto más placentera mejor y cuanto antes mejor. Y de una manera muy egoísta. De hecho, en las parejas, hoy en día lo que yo veo en la consulta es que están basadas en esos dos escalones últimos, la emoción y el sentimiento. Y por eso hay tantos cambios de pareja. Es decir, yo no siento lo que sentía por esta persona, pero no tienen un proyecto de pareja, no tienen ese principio bien cogido. Es decir, nosotros no estamos aquí porque nos dé gustirrinín, sino porque hemos tenido un compromiso en el que vamos a seguir de la mano hasta que nos muramos, tú y yo y nadie más. Eso hoy en día cada vez existe menos. Entonces, esos presupuestos que antes estaban claros, ya no lo están. Por tanto, el tema de las adicciones, el tema de los consumos abusivos, no se van a solucionar con leyes, no se van a solucionar con prohibiciones. Por ejemplo, si en los colegios la política obliga a una enseñanza sexual donde lo que prima es el encuentro cuerpo a cuerpo y no persona a persona, que es lo que se está haciendo, pues cada vez tendremos más problemas afectivos y más adicciones sexuales, que es lo que yo estoy viendo en la consulta. Gente de todas las edades enganchada al porno. ¿Por qué? Pues porque son placeres que sueltan una cantidad de neurotransmisores y producen tal placer que eso no lo dan las actividades ordinarias. Y el cerebro aprende. Tanto, desaprender eso significa no solamente decirle esto es malo, sino incorpora cosas que te van a ayudar a ser más feliz. Eso se llama el aprendizaje de la libertad personal. Precisamente la adicción es lo que se pierde la libertad. Empieza todo a girar cada vez más alrededor del consumo. Se pierden amistades, se pierde la familia, se pierde el trabajo, se pierde el gozar de las cosas que antes nos parecían placenteras. Yo no voy a contar nada más, pero sí me parece que hay otra cosa importante, que por muy mal que esté el paciente, siempre hay que dar esperanza. Siempre se puede hacer algo, aunque sea solo a nivel familiar, porque muchas veces nos tenemos que contentar en ayudar a la familia y hacer lo que se pueda con el paciente. Pues ahora las preguntas que queráis hacernos. Usted ha levantado la mano. Gracias. Gracias. Y yo quería preguntarle a usted, bueno, a los dos, está más, sí, el problema que habló del tema de, que claro, que el tema de las adicciones, pues, normalmente hay un punto que se tiene que dejar de usar lo que te lleva a la adicción, ya sea la porno, ya sea la sustancia. Y claro, una cosa que a mí me choca un poco, y creo que lo tienen quizá más complicado que el resto, son los que tienen problemas con la comida. Claro, eso no lo pueden dejar. ¿Cómo enfocaría usted eso? Muchas gracias por darme pregunta. No, por favor. Bueno, Bien. con la comida, hay un amigo mío que se dedica a problemas de obesidades y tiene que ver con la comida. Siempre dice que para tratar un problema de esto hay una triada. La tirada es hacer un tratamiento médico, que puede ir desde mandarte unas pastillas hasta las famosas inyecciones que ahora que hay,
que salieron para la hiperglucemia, o sea, para la diabetes tipo 2, pero que se han demostrado claramente que puede reducir mucho el impulso hacia la comida. Después, importantísimo, una dieta. O sea, la dieta no es el tener un plan de calorías ni de comida, sino es aprender a comer. Un buen dietista que te va a enseñar a comer. Cuando tú aprendas a comer, vas a tener menos dificultades con la comida. Y el tercer pilar es el deporte. Cuando uno hace deporte y de forma regulada, también desaparece el problema de la comida. Esas son las tres cosas básicas. Después hay que trabajar otro tipo de cosas, porque normalmente cuando uno tiene un problema de peso con la comida, normalmente tiene un problema también de autoestima bajo. Tiene el esquema corporal un poquito tocadete. Entonces, la triada esa, que de lo básico es como comer, dormir, descansar y tener un horario, pero después hay que ver un poco cómo ha llegado a eso, qué significado tiene eso para él. No sé si te he contestado. ¿Cuándo También, hay más preguntas? también es verdad que hay determinadas cosas de las que no podemos desprendernos. Por ejemplo, un profesor no puede dejar de utilizar el ordenador y cualquiera de nosotros sin el teléfono hoy en día es complicado realizar un trabajo o relacionarse con la familia. Pero eso pasa lo mismo que la persona que fuma porro. Es complicado despegarla del ambiente porque en todos lados se fuma porro hoy. Está normalizado. No solo se fuma, sino que se consume en comidas. O sea que cada vez se va metiendo más el cannabis en las comidas, ¿no? De manera recreativa, ¿no? Entonces muchas veces también lo que hay que intentar es ir modificando poquito a poco. Es decir, no soy capaz de dejar de fumar porro, pero de ahí lo mismo que cuando se deja el tabaco, poquito a poco, poniendo. Y creo que hay una cosa también muy interesante que es dilucidar un poquito si hay otros factores, como ha dicho el doctor Reina, que influyen mucho ahí. Sí, sí. Eh, tengo necesidad continuamente de estar atendiendo el móvil o de estar comiendo a deshoras, a ver si debajo hay una ansiedad. ¿Qué me provoca esa ansiedad? Si es algo constitucional, si tengo un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, descubrir qué otras cosas hay, ¿no? Pero en general ayuda mucho también el no ceñirse solamente a voy a mejorar el consumo de esto o del otro, de la comida, de las nuevas tecnologías o lo que sea, sino decir, ¿de qué manera crezco más? ¿Qué otros factores en mi personalidad tengo carencias que tengo que potenciar? Es decir, tener ambiciones grandes, no ceñirse solamente a voy a intentar quitar esto, porque seguramente hay otras muchas cosas alrededor en la vida de esa persona que hay que pegar un estirón. Y eso sí merece la pena. Después yo diría también, en el caso este que has comentado, que el problema es que tenemos que estar con el trabajo, que una adicción también puede ser al ordenador o puede ser al trabajo. O sea, nos estamos acostumbrando a que el trabajo dure 24 horas. Nos estamos acostumbrando a que tenemos que contestar inmediatamente, casi, y no contestamos un WhatsApp, una llamada de teléfono, parece casi una falta de educación. Y eso no es verdad. O sea, cuando uno está trabajando en algo serio, tiene que conseguir apagar todos los ruidos, porque si no, no se dispersan. O sea, precisamente desde que empezó a aparecer Internet, y sobre todo Google, hay un libro de Goldman que salió hace unos pocos de años que dice que ha hecho Internet en nuestro cerebro. Entonces, el subtítulo es superficiales. ¿Por qué pasa eso? Porque todos nosotros utilizamos Google para cualquier cosa, para saber de todo, porque sabemos ahora de todo, de todo. Pero Google, ¿de qué vive? Google vive de publicidad. Y Google, cuanto más nos vayamos de un sitio para otro, más dinero gana. Ya tiene un montón de gente haciendo que tú te vayas dispersando. Entonces, ¿cómo se puede remediar eso? Aparte, pues primero teniendo un horario. O sea, que lo mismo que cuando no haya maquinita, uno trabajaba de 5 a 7, o la hora que fuera, y fuera de eso no había nada, pues uno tiene que estar con su familia, uno tiene que estar con sus amigos, uno tiene que descansar. Con el trabajo a nivel digital o teletrabajo hay que hacer lo mismo. No puede estar uno las 24 horas pendiente de eso. Entonces hay que tener un poquito de disciplina y fortaleza. Un horario fundamental y ayuda.
nos pasa a los adultos y nos pasa a los mayores, porque muchas veces los padres nos quejamos mucho de que los chavales están todo con las maquinitas, pero los padres más, ¿eh? Yo cuando salgo por la mañana, yo no veo a una madre que no vaya con el teléfono, vaya conduciendo con el niño o con lo que sea. ¿Eso qué es? ¿Es una adicción? Posiblemente no sea una adicción, pero luego no le está haciendo caso al niño, seguro. Y no está enterándose de qué es lo que está pasando, seguro. Entonces, cada cosa tiene un tiempo y eso no lo hacemos ahora. Entonces, ordenarse un poquito y ver exactamente en qué gastamos nuestro tiempo, porque un dicho general, no tengo tiempo, es verdad. 24 horas tenemos todo, cada día. Pero ¿en qué utilizamos el tiempo? Utilizamos el tiempo en lo que de verdad nos interesa, aunque digamos otra cosa. Si decimos que lo más importante es la familia, no estamos con la familia, pues de verdad no me interesa la familia. Entonces, lo importante es ser coherentes y ser sinceros. ¿Por qué tenemos que estar con esto colgado las 24 horas? ¿Por qué tenemos que contestar? Porque si un día salimos de casa, se nos olvida el teléfono y no volvemos para atrás. No, no va a pasar nada, ¿eh? Ah, bueno, ante todo, muchísimas gracias, me ha encantado. Y una cosa, yo doy talleres terapéuticos en un centro de ingreso de desintoxicación sobre las adicciones. Y algunos pacientes me comentan que cuando van por primera vez a la consulta, pues ellos son los primeros que no quieren admitir, saben que tienen un problema, pero les da muchísima vergüenza, una vergüenza tremenda, ir a la consulta y decirle al médico bueno, que consume sustancias. Entonces me comentaban a mí, bueno, me han comentado varios que decían, es que yo cuando entro a la consulta hay algo que me impide decir que soy drogadicto, porque ya la palabra drogadicto para ellos les supone un estigma. Y es lo que ha comentado uno de los doctores, que no es el que tira del carrito, pero ellos se identifican no como los junkies que están tirando del carrito. Entonces tienen ese estigma social muy grande. Y entonces me comentaban, decía, bueno, amor, para mí sería muy fácil que cuando yo fuera a la consulta yo diga, no, es que me siento deprimido porque tengo como, estoy triste. Dice, pero a mí, por ejemplo, los médicos no me preguntan si consumo algún tipo de sustancia. Y esos mismos pacientes me decían, creo que el médico de familia tendría que estar un poco formado, porque es la entrada del paciente. Y eso me lo han reiterado mucho. Y, y es cierto que es que esta enfermedad está pisando muy fuerte. Y no solo ya con la sustancia, sino allí en el centro hay chicas jóvenes de 18 años que las redes sociales, cuando no le dan al like, hay allí una chica que porque como no le dan al like, porque pasaba 10 o 12 horas todo el día poniéndose fotos divinas de la muerte, en el momento que no tenía, no sé, 300 likes, no lo sé, ¿no? Pues eso a ella sentía, bueno, evidentemente una baja autoestima tremenda, pero le suponía un trauma tremendo. Pero con lo que yo me quedo y lanzo la pregunta, que la entrada la entrada o sea, el paciente, la primera entrada que tiene es el médico de familia. ¿Hay formaciones para los médicos de familia sobre este sentido? Porque digo que hay muchísimas personas que son los primeros que se avergüenzan, y dicho por propia boca de ellos, que dice, no me han llegado a preguntar si consumo sustancias y a mí me da vergüenza decir que soy drogadicto. Eso es todo. Gracias. Vamos a ver, un médico de familia tiene un montón de problemas. Primero, no tiene tiempo. El segundo, que desde la administración se han imaginado durante muchos años que el médico de familia es Superman. Y entonces quieren que haga todo, que haga droga, que haga prevención, que haga lo que... La cantidad de programas de formación que tiene un médico de familia es espantoso. Pero después te dan 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, ¿cómo lo haces?
Si otra de las funciones del médico que va a hacer es explorar y no puede explorar. Entonces, para tú tratar a un paciente, enterarte de quién está delante, y antes de hacerle un interrogatorio policial de si consume o no consume, lo primero que tiene que saber quién es su familia, por qué ha llegado hasta allí, qué problema tiene, por qué ha venido. Cuando tú te enteras quién lo tienes delante, qué le pasa y el contexto, entonces sí que podrás preguntarle si consume, si no consume, si ha consumido más, si ha consumido menos, cuáles son las circunstancias en las que consume, qué consigue con el consumo, qué consigue con el no consumo. Para preguntarle muchas cosas. Pero primero tienes que haber establecido una relación. ¿Un médico de cabecera tiene tiempo para eso? Yo creo que no. Hay programas, incluso hechos por la OMS, que te hablan de programas de tratamiento muy cortos, que son dos o tres sesiones. Entonces simplemente hacen un screening, te hacen una analítica, te hacen un cuestionario, es 15 ítems, y con eso te puede orientar, y si sale positivo, puedes seguir más. Pero eso nadie lo hace. Lo enseñan, ¿eh? Pero no por falta de tiempo. Quería también, es distinto la práctica del médico de familia en una consulta privada a estar en el SAS. Yo estaba en Virgen del Rocío, pero en mi consulta, que prácticamente es, yo soy médico de familia, pero lo que hago es psiquiatría, porque a lo largo de los años es lo que me va llegando, ¿no? Pero yo dispongo de 1 hora o de 1 hora y media para un paciente. Entonces, es que no tengo ningún problema. Sí es verdad que no le pregunto directamente, porque además siempre le digo que tiene que venir acompañado de alguien y lo veo por separado. Lo que no me cuenta él me lo cuenta el acompañante. Luego lo contrasto con él, ¿no? Entonces es muy distinto, pero yo creo que los médicos de familia salen bastante bien formados, pero el tema es el tiempo. Aprovecho que si quieren ustedes una fórmula para deprimir a alguien, es infalible, es 1 minuto, es muy simple. Enséñele a hacer algo importante, denle el encargo para que lo haga y luego impídanle hacerlo. ¿Le suena a los médicos de cabecera? Sí. Bueno, buenas tardes. Que yo soy médico de familia, ya jubilado, y puedo deciros que en nuestro centro de salud, que concretamente el mío último era el de Fuensanta, que dependía del Macarena, teníamos formación, a pesar, además de lo que teníamos encima, teníamos formación de 2 a 3 de la tarde, allí no se iba nadie hasta las 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, teníamos formación de distintos, teníamos un referente de medicina interna, un referente de farmacología, un referente de salud mental y teníamos formación. Claro, el problema está que casi todos los pacientes que llegaban con temas de salud mental iban consultando por un problema propio de salud mental. La verdad es que no se les solía preguntar si tenían algún consumo de droga, salvo que lo sospechásemos. Pero claro, si te entraban de entrada, lo llevaba la familia o ellos iban personalmente con el problema de que tenían me pasa tal cosa y ya de entrada parece que es un tema de salud mental. Si no lo teníamos muy claro, nos poníamos en contacto con el referente. O bien lo derivábamos a salud mental y ahí un poco nos cubríamos en el tema este de la droga. Pero en general no solíamos preguntar mucho, salvo que intuyéramos algún tipo de consumo. Es lo que les puedo contar de nuestra experiencia. Pero sí se nos forman. Vamos, tenemos un referente en distintas materias que una vez por semana o una vez por mes se iban turnando y nosotros le llevábamos caso y otras veces nos exponían ellos temas. Es lo que puedo decir. Muy bien. ¿Queréis comentar? Nos quedan 10 minutos. Ah, mira, Nuria y José Antonio. Bueno, María Ángeles, vale. Pues venga, rápido.
Bueno, yo hago un poco de interlocutora. En primer lugar, felicitar a la mesa en mi nombre y en el del profesor Cano, que es el que me pide que disculpe su ausencia y les haga dos preguntas. Uno es que bajo su experiencia, ¿cuál es el tipo de adicciones más difíciles de abordar desde la clínica? Y la otra, que cuáles piensas que son las más destructivas para la sociedad. Y en ambos casos pregunta que por qué. Muchas gracias. Las más difíciles son las que uno no sabe llevar. Yo, hay cosas que las ludopatías no las llevo bien, las derivo porque no sé llevarlas, ¿no? Lo más destructivo yo creo que es a nivel individual, creo que está muy influenciado por lo que ocurre en la sociedad y por lo que ocurre en la política. Es decir, si desde la política no se nos dan los elementos ciertos para tomar decisiones, no somos libres. Y en multitud de cosas no estamos siendo libres. Por ejemplo, lo que he dicho antes de la sexualidad. O, por ejemplo, cuando veo en mi consulta una chica que ha abortado y que al cabo de los años se da cuenta de lo que ha hecho. Y que el médico le dijo que eso no tenía importancia, que eso era un granito. Pues eso, ese arrogarse las decisiones que tienen que tomar otros, creo que está muy mal por parte del médico, muy mal por parte de la política, ¿no? Entonces, en el caso del aborto, por ejemplo, eso no sale en la prensa, pero luego no lo chupamos nosotros en la consulta, de temas muy dolorosos, ¿no? Porque piensan que han decidido sobre un grano y no sobre un ser humano. Yo creo que eso es lo más destructivo que está ocurriendo ahora mismo, que en muchas cosas no se están dando a la gente la capacidad de libertad, se le está dirigiendo. Yo con respecto a las drogas diría tres cosas. Una, la droga más destructiva es la heroína, sin duda. La que más problemas da de salud y de todo tipo de historia, el alcohol. La más difícil, la dependencia afectiva. Quería, José Antonio. Yo quería preguntar por una cosa muy curiosa. Una adicción encubierta. Los psicofármacos. Primer consumidor mundial, España. Se le culpó al COVID. Después del COVID ha habido países que han bajado. Nosotros seguimos subiendo. Cualquier paciente al que se le pregunta en la consulta, bueno, ¿y qué fármaco está usted tomando? Le dice la relación de fármacos y dos. El protector de estómago, mire usted, y la pastilla para dormir. ¿Es eso una adicción añosa? Porque es a la inversa en función de la edad. ¿Estamos cuidando esto? Como punto de referencia, ha habido un centro de traumatología que por curiosidad alguien ha visto la correlación de fracturas de cadera y tomas de hipnóticos, sobre todo los de vida media corta, y la relación es más que evidente. Pero sin embargo, tenemos conciencia de que tenemos un problema de adicción a psicofármacos y especialmente a ansiolíticos de vida media corta. Oficialmente clarísimo. O sea, de hecho, ahora mismo casi está prohibidísimo prescribir algún tipo de benzodiazepinas. Mucho más la de vida media corta. En la práctica otra cosa. En la práctica hay bastantes contradicciones. La primera es que nadie quiere pastillas. Yo me encuentro con poca gente que venga al médico y me pasa esto. Pero a mí no me da usted mandar pastillas, ¿eh? Pero después uno se va a los arroyos estadísticos y aquí todo el mundo está tomando psicofármacos. Entonces, que las benzodiazepinas son un problema, sí. Y de hecho, casi todas las guías, casi todos los manuales están indicando que se utilizan antidepresivos sedativos en vez de benzodiazepinas. ¿Qué pasa? Las benzodiazepinas son muy cómodas, tienen muy pocos efectos secundarios, efectos de las caídas y la dependencia. Y entonces, como vamos corriendo, lo que tenemos que tener un problema, yo tengo ansiedad, yo estoy en la benzodiazepina, yo te pongo contentísimo. Y el que venga después ya veremos si soy yo, ¿no? En mi experiencia, yo no me he encontrado muchas dependencias a benzodiazepinas, pero sí me he encontrado gente que no me quite usted el Orfidal para dormir, ¿vale? Pero que llevan ya 20 años con el Orfidal, tienen ya 80 años y no han hecho ninguna
escalada y con eso duermen bien, ¿vale? Entonces, procuro quitárselo, pero si no me dejas, se lo mantengo porque, digo, bueno, aunque sí es verdad que los casos que me he encontrado de adicción a benzodiazepinas son complicados. Y además, los síntomas de abstinencia se muere uno, igual que lo del alcohol. De la heroína no, pero del alcohol y de los benzodiazepinas sí. O sea que no es ninguna tontería. Y la doctora Dichas, sí, hay tiempo. Hay tiempo. Muchísimas gracias. Cada uno con su intervención, la verdad es que dais que pensar, ¿no? Pero una cosa, el origen del problema es si hay una alteración cerebral, porque está claro que cuando se consumen sustancias de cualquier tipo hay una alteración en el metabolismo cerebral. Pero al principio, ¿hay una disfunción cerebral que lleve a la adicción? ¿Qué habéis leído de eso? ¿Qué hay de eso? Hay una, vamos a ver, hay una vulnerabilidad mayor o menor. No todo el mundo es lo mismo de vulnerable a tener una adicción. Entonces, en ese tipo de vulnerabilidad entran los factores genéticos, se van detectando este tipo de personalidad. Ya, por ejemplo, una personalidad muy compulsiva. Es mucho más fácil que entre una personalidad ansiosa. También muy fácil que entre. Entonces, no hay algo que diga este patrón mnemónico, pero hay un conjunto de factores que sí que hacen que una persona se pueda volver más adicta o no. Los mismos enzimas. Hay, por ejemplo, enzimas que metabolizan una serie de sustancias y que si unas personas los tienen mucho más activos que otras. Hay razas en Asia que no van a ser nunca alcohólicos porque tienen una sustancia, una hormona que hace un efecto disulfirán. Y entonces cada vez que toman alcohol se ponen fatal. Entonces en esa raza no hay alcohol, no hay alcoholismo. Entonces hay una predisposición a ser más vulnerable o menos vulnerable. Genético de personalidad, entonces. De todo, el conjunto. No hay una. Yo había leído por algún sitio que se había detectado que en las personas con tendencia adictiva había una disfunción cerebral. Eso no existe. O sea, hay una cosa que se ha detectado es que, por ejemplo, en todos los que están diagnosticados de hiperactividad, de TDAH, que tienen una frecuencia de adicción muy brutal. Y de hecho, una de las tendencias que se ve mucho en los centros de drogas es a tratar de descubrir si el adicto tiene un TDAH, porque entonces hay que tratarlo, aunque sea adicto. Y que tengamos la cabeza de que el TDAH de los pequeñitos muchas veces eso evoluciona y hace que pueda llegar a una adicción. Pero no hay nada concreto que diga esto es 100%, sino que hay una serie de caracteres que cuando se unen hacen que una persona, y ahí entran factores biológicos, pero también psicológicos de personalidad y sociales, y el aprendizaje familiar. No es solo. Y en vuestra experiencia, como hay que hacer un tratamiento, por así decirlo, de la voluntad, ¿no? Porque si no. De la motivación. De la motivación, pero es la voluntad la que se tiene que mover. Son las dos cosas. O sea, en un tratamiento, la mía lo ha dicho antes, hay que ver en qué tipo de motivación está. O sea, si de verdad quiere tratarse, si se lo está pensando, si va de vuelta. Hay una serie de autores y se utiliza mucho la terapia motivacional para saber en qué tipo de motivación está, porque una de las primeras cosas que hay que hacer es pasarlo de fase. Entonces, la mayoría de la gente, por lo menos lo que yo veo, vienen empujados por alguien. O la mujer le dice que se va, o el jefe le dice que lo echa, o el juez le dice que no mete la cara. Entonces vienen sin ningún interés, vienen mandados. Entonces, o le cambian la motivación, porque también hay mucha gente que dice que es una patología de la motivación. Y evidentemente eso hay que cambiarlo. Y hay técnicas para cambiarla. Y también la voluntad. Porque la voluntad tiene que ver con quien no controla. La corteza prefrontal no sujeta, no tiene que sujetar. Entonces, eso no se hace, eso con hábitos. Quizá la voluntad es una repetición de hábitos. Es que la voluntad es como una especie de músculo interno. Es como el bíceps. Para tener bíceps hay que ir al gimnasio y moverlo todos los días. Para tener voluntad hay que conseguir hacer ejercicio de voluntad. ¿Qué es lo que hacen en las comunidades terapéuticas? Pues primero ponerlo a tener hábitos.
Y tienen que estar todo el día haciendo cosas. No pueden estar parados. Y así van fortaleciendo la voluntad. Muchísimas gracias porque sois verdaderos humanistas y además verdaderos héroes. Porque tratar esta historia es muy difícil. Bueno, pues simplemente gracias por la asistencia, por las preguntas, gracias a nuestros ponentes por despertarnos las ganas de seguir aprendiendo y permitirnos el placer, que es estupendo, digo yo. Y quedaremos entonces en mayo para la enfermedad en la literatura. Hasta entonces. En mayo, ya lo avisaremos. Pues, sí, la doctora Dichas y la profesora Marita Caballero. Hasta entonces, pues que tengáis buenos días.